El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me había hecho a mí mismo la promesa de hoy tratar de no tocar para nada temas de orden político. Eso me había prometido a mí mismo, ¿no? Y me encuentro con estos dos textos increíbles, que me hacen pensar que hay que hablar de las cosas que se viven. Y me volteo lo que pensaba hablar, porque pensaba hablarles a los hermanitos que les vaya muy bien en el retiro, que Diosito cambie su corazón, etcétera, etcétera. Pero eso pasa a segundo plano cuando Dios nos está invitando a todos a pensar una cosa. La primera, ¿qué tan fieles somos? ¿Qué tan fieles somos ante la ley de Dios y ante nuestra fe cristiana frente a las seducciones o frente a los temerarios ataques del mundo para que nosotros caigamos en la lógica de este mundo, en lo que algunos llaman progresismo, en los que otros tientan con poder, las tentaciones del poder, del dinero, del prestigio? Ese dejarnos tentar por el demonio que te dice: si te arrodillas vas a ser amigo del rey. Este texto que acabamos de escuchar en la primera lectura que se nos proclamaba, con qué manera empiezan esta revuelta de los macabeos, por así decir, que no son sino gente fiel al Señor. Vean ustedes la actitud hoy día de este personaje que es el central, Matatías y sus hijos. Se ve que era un hombre acomodado, se ve que era un hombre considerado, se ve que tenía poder, prestigio, y cuando el delegado del rey Antíoco Epifanes llega a esta ciudad Modín y le dice: ven, ¿qué te cuesta? O sea, véndete, apostata, dile no a tu fe, traiciona tu fe, cambia tu decisión ante el Señor de este mundo, o sea, cámbiale al Dios y al Señor del cielo por el Señor del mundo. La respuesta de este hombre, no solamente con su palabra, sino con su acción, es tremenda. Es tremenda. Se niega a hacerlo. No va a obedecer la ley de un hombre. No voy a sacrificar ante ídolos mi fe. Mata a un judío que lo hace e incita a una rebelión a toda la gente, y deja sus comodidades, deja su poder, deja su casa, deja su dinero para irse al desierto. Si nosotros vemos la actitud de Matatías y miramos la actitud de muchos de nosotros hoy, ¿podremos decir que estamos siendo fieles al Señor? A mí me gustaría saber cuántos de los que hoy estuvieron en esa posesión del nuevo gobierno, tanto los asambleístas cuanto los del Ejecutivo, ¿cuántos de ellos se dirán ser creyentes en Dios? ¿Cuántos de ellos manifestaron su fe? Esperemos que con sus palabras dijeron creer en Dios, dijeron creer en el pueblo, que lo van a servir, que el día de mañana no apostaten con sus acciones, yéndose por el dinero, por ser bien vistos, por el poder, por el prestigio.
no vayan a ir a traicionar al Dios de la vida, que nunca va a estar del lado del que hace mal. Siempre va a estar del lado del que sufre, del que pasa necesidades, del que tiene hambre, del que está enfermo, del que pasa en este mundo como secundario, como desapercibido. Si entienden, entonces, ¿por qué tengo que hablar de eso? Porque ¿qué le ofrecieron a Matatías? Más poder, más que el que ya lo tenía. Ser amigo de Antíoco. Y con él arrastrar a todo el pueblo el mal. Hoy también se somete hacia la gente. A ver, véndele a Dios, al Dios de la honradez, por un poco de plata. Véndele al Dios de la verdad y tu mentira te dejará forrado los bolsillos. Véndele al Dios del bien común, del cargo que ocupas, para que tú te llenes de poder, de un poder que inclusive puedes expresarlo dominando y maltratando a otros. Y hay tanta gente que se vende su conciencia. Hoy hay nuevas formas de apostatar. Tal vez nuestra forma de apostatar no sea diciendo, ya no le ofrezco, ya no voy a la Eucaristía, no le ofrezco mi holocausto al Señor, le ofrezco a un Baal, a un ídolo. Ya no es así. Hoy las cosas son de otra manera. Hoy apostatamos cuando vamos primero olvidando nuestros principios cristianos, nuestros principios de fe, cuando nos vamos olvidando de nuestra relación que debemos tener de respeto al prójimo y al hermano, del respeto a la vida, del respeto a las buenas normas, a las buenas costumbres, cuando vamos cayendo por quedar bien, repito, por enriquecernos, por ocupar un cargo, cuando vamos vendiendo todas estas cosas por aquello que no tiene valor. Esa es la nueva apostasía hoy. Para mí hay tanta gente que se vende eso, que tal vez sea bautizada, que tal vez sea casada por la iglesia, pero que el rato que encuentra a alguien que le está vendiendo un poquito de poder, se vende, se cambia por eso. ¿Cuántos están? Yo empecé orando y quiero orar por toda esta gente que hoy han empezado un proceso nuevo que ojalá sea útil para este país, pero también por nosotros, porque muchas veces también nosotros caemos en esa apostasía, ¿no? Es muy fácil que la persona venda a Dios, se cambie del respeto de la ley de Dios por aquellas cosas que le van en beneficio personal. Eso es muy común. Es facilito exigir al otro que sea bueno. El problema es yo ser bueno. ¿Cuántas veces a los ecuatorianos se nos está exigiendo a través de muchas formas que reclamemos al Estado, que reclamemos a los gobernantes honradez, respeto a las leyes, ¿no es cierto? Todos estamos exigiendo eso, ir contra la corrupción, pero ¿qué está pasando? Que nosotros mismos somos los primeros en apostatar en eso, ¿o no? ¿Quién es el primero que se deja convencer para hacer un negocio chueco si puede ganar? Por Dios, estamos viviendo en un país en el que devolver un celular olvidado es casi motivo de conmoción nacional y que salga en las noticias en primer plano como si fuera algo extraordinario. Estamos llegando al extremo en que en un joven que no tenga las vivencias morbosas frente a una sociedad que incita al pecado, al placer por el placer, y un joven que sea fiel a sus causas es casi considerado un extraterrestre. ¿Se dan cuenta con qué facilidad hacemos? Que en un hogar marido y mujer sean fieles, se respeten y luchen no por un año, no por dos, sino luchen por toda una vida, por vivir juntos. Es casi cosa de trasnochados. No, eso ya es de anormales, porque lo normal es otra cosa. ¿Se dan cuenta? Hoy tenemos formas diferentes de negarle al Dios en el que decimos creer, tal vez no con las palabras, pero sí con las acciones que nosotros tenemos. Y ahí me viene el texto del Evangelio que hemos escuchado hoy, el llanto de Jesús. El llanto de Jesús no es sino el llanto de Dios, mirando lo que el hombre ha hecho, cómo el hombre le ha traicionado, cómo el hombre le ha dado la espalda, cómo el hombre le ha negado. Muchas veces cuando hemos oído el texto de la negación de Pedro, muchas veces cuando hemos oído el texto de la caída de Adán y Eva en el pecado, nosotros atacamos a esas personas diciendo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué el pueblo acusó a Cristo para que se muera? Pero si nosotros nos ponemos a ver
hacemos todos los días exactamente lo mismo. El día que te pones del lado del injusto, el día que te pones del lado de la mentira, el día que justificas tus traiciones, tu pecado, tu mentira, tu deshonestidad, estás apostatando de Dios. El día que tú le das la espalda a Dios en lo práctico, aunque no lo hagas hablando, estás volviéndote esa persona. Y el llanto de Dios ya no es por Jerusalén, el llanto de Dios es por el mundo, es por tu familia, es por tu vida, es por cada cristiano que no supo aprovechar las oportunidades que Dios le daba. El llanto de Jesús con dolor profundo cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, de ti no va a quedar piedra sobre piedra, van a matar. Si comprendieras lo que te pudo llevar a la paz. No es solo por Jerusalén, que debería ser el llanto del mundo en estos días, de decir: Jerusalén, Jerusalén, donde nació el príncipe de la paz. Tenemos bombardeos de lado y lado, muertos de lado y lado. En ese lugar tan santo se está promulgando la muerte y el dolor. ¿Por qué no entendiste esto? Pero ese llanto por Jerusalén también debería ser: Ecuador, 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 Ecuador. ¿Qué te está pasando? Que un país disque creyente, un país mayoritariamente católico, hay tanta gente que apostatas de su fe, tanta gente que en el nombre del mal y del pecado está sustituyendo al Dios de la vida. Ecuador, Ecuador, ¿qué te pasa? Que tenemos tantos niños, tantos jóvenes sin sueños, sin ilusiones, manejando en su vida la violencia, el dolor, la muerte, la droga, la destrucción de su propia vida y de los demás. Deberíamos decir: Cuenca, Cuenca. Y cada ciudad es el llanto de Jesús por cada familia, porque tú también, tú que has apostatado a Dios por la traición, por el vicio, por el alcohol, podrías decir también: ay, mi familia. Ya no vas a decir Jerusalén, Jerusalén, sino familia, familia. Si supieras quién era el camino para la paz, no era la casota grande que tienes, no era el dinero, no era el poder, no era la fiesta, no era el trago lo que te conducía a la paz y al amor, si no era Dios y no supiste aprovechar esa oportunidad. Si pudiéramos decir en cada lugar, parroquia, parroquia, barrio, barrio, qué nos pasó y en qué momento negamos a Dios para adorar a falsos dioses, al demonio que nos está destruyendo. Y es una sentencia tremenda de Jesús, que no es castigo. Cuidado. El otro día le respondí a un curita, creo que se enojó conmigo por ahí en X, había puesto en su post que un viejito le dijo al verle con sotana que estamos en el siglo XVI, y el señor 3 segundos después se cayó de boca. Y él decía: no se debe hablar mal de un ministro, es casi como castigo. Y yo le decía: uy, padrecito, qué concepto de Dios. Creo que se enojó, me respondió así: no tan bien. Pues, ¿cómo vamos a creer que porque tú te burles que yo estoy? A mí más de uno me habrá dicho pollerudo cuando me ve puesto o una sotana o esto. Pero ¿qué tiene que ver eso con que Dios y tú castigues? Ya, pues si él piensa eso, que piense. ¿No es cierto? No, no me va a castigar. El castigo del hombre es buscado por sus propias decisiones. No me vengas a decir. ¿En qué momento le abrimos las puertas a la droga, a la violencia, al sicariato, a la corrupción en nuestras propias casas, en nuestra propia nariz? ¿En qué momento le abrimos al demonio las puertas de nuestro hogar y de nuestra casa? Ese momento fue en que empezó la destrucción. Y por eso Jesús dice: ¿por qué no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba? A todos nos dio la oportunidad, a tu familia y a la mía, a ti joven y a mí, al uno y al otro, a todos los niños les da la oportunidad, a cada ser humano, a cada ciudad en este mundo le da la oportunidad de vivir en paz. Pero nosotros muchas veces no aprovechamos esas oportunidades, apostatamos de Dios, le damos la espalda, le negamos y las consecuencias vienen. Si vas apagando la luz de tu casa por todo lado, no quieras que un día no se quede en oscuridad.
Si vas apagando los sueños, las ilusiones de tu vida, no te lamentes que un día vivas una amargura terrible que nada ni nadie te puede alegrar. Entonces no es cuestión de castigo de Dios, no. Por eso mencionaba este tema de este padrecito que dijo que lo había dicho en chiste. Pero es que es así, Dios no va a estar castigando. Dios lo que está es amando, Dios lo que está es salvando, Dios lo que está es llorando por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias, por cada una de nuestras sociedades que lo niega y que se aleja, y que por alejarse de Él, que es el bien, trae a su vida el mal, y que por alejarse de su luz camina en la oscuridad, y que por alejarse de su amor, que es vida, empieza a vivir la muerte y el dolor. Entonces ese es Dios, está llorando, y hoy estará llorando por tanta gente que está negándole a Dios en su vida. Digámosle al Señor que nos ayude a ser como Matatías, tal vez no a matar a nadie que no crea. Dice que a él se dejó llevar por el celo de la fe, pero que nosotros al menos muramos en nuestra fe fieles y firmes, que no es fácil, pero las seducciones del mal nunca te llevan a nada bueno. Así es que le digamos al Señor, por mi parte, yo y mi familia, como hace Matatías, no, él y su familia sirven al Señor, aunque eso implique aislarse de ese mundo loco que lo quería corromper. Que cada uno de nosotros procuremos vivir según el amor de Dios, y pidamos eso también, para que ninguno de los que se dice ser católico en este país y ahora está en puestos de gobierno y de autoridad, apostaten contra el Dios de la vida presente en sus hermanos por venderse al poder, a la corrupción del dinero, que es pasajero y que un día lo han de dejar y han de ver las consecuencias de sus propios errores un día, no como castigo de Dios, sino por no haber aprovechado la oportunidad que Dios le dio, la oportunidad de ayudar, de servir, de amar, de administrar, de buscar la política, que es la ciencia del bien común. Que Dios nos ayude a todos y que con Dios busquemos una vida, una familia y un país mejor, un mundo mejor. Que así sea. Y que por intercesión de nuestra Madre Buena, el Señor les bendiga en sus ilusiones, en sus alegrías, pero también en sus penas. Hoy algunos están recordando a personas ausentes, en fin, pero están vivas en su corazón. Que Dios bendiga todo lo que son penas y alegrías, pero sobre todo la esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.